¿Qué tal? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en fin, donde sea que estén. Estamos en la cuarta sesión ya de estas lecturas platónicas dedicadas al Fedón, ¿sí? Hoy cerramos con el Fedón. Hemos estado pues viendo en las sesiones anteriores diálogos bastante entretenidos sobre el destino del alma, sobre la filosofía como purificación. Nos hemos enterado un poco de la biografía de Sócrates, de la boca del mismo Sócrates, claro, todo esto dentro de la imaginación de Platón, por supuesto. Y ahora entramos al último periodo, al último recorrido, ¿no? También ya atravesamos la segunda navegación, ¿sí? Hoy lo que vamos a hacer es terminar de hablar de eh, los argumentos que está dando Sócrates. Luego vamos a escuchar un mito, el mito que justamente es del Hades, ¿no? En fin, el famoso mito del Fedón, y finalmente cerramos con las enigmáticas últimas palabras de Sócrates, ¿no? Que todos ya la conocen seguramente, tiene que ver con un gallo y tiene que ver con Asclepio, ¿sí? Entonces, para eso, pues, nos acompañan nuestros amigos de siempre, ahí están, bienvenidos a todos los que están también participando en esto. Y pues, sin más, porque hay mucho que comentar hoy, creo que ya hay que dar paso a la lectura misma. Para los que nos están siguiendo, estamos en la 103C, ¿sí? Estamos acá en la línea 103C. Y vamos a tener 4 escenas. Esta primera escena va desde la 103C hasta la 107A. Y luego voy a seguir diciéndoles hasta cuándo vamos a ir avanzando, ¿sí? Y entonces, para esta primera parte, pues, tenemos como siempre, Sócrates, ¿sí? Que está ahí conversando, con Cebes y con Cebes nada más. Luego aparece Simias y los demás personajes. Así que, sin más, creo que ya vamos a entrar en el diálogo. Aquí están continuando lo que dejaron la sesión anterior, ¿no? Sobre el tema de si lo contrario nace de lo contrario y de lo contrario en sí, ¿no? Bueno, en fin, ya lo iremos comentando cuando vayamos revisando el texto. Así que, sin más, creo que ya se ves ahí preparado, preparada para comenzar. Entonces, comienzo. 3, 2, 1 y ya. Hemos reconocido, por tanto, sencillamente esto, que lo contrario jamás será contrario a sí mismo. Completamente. Examina, por favor, también lo siguiente. Si vas a estar de acuerdo en que llamas a algo caliente y frío, Yo sí. ¿acaso lo mismo que nieve y fuego? No, por Zeus, yo no. Entonces, ¿es algo distinto del fuego lo caliente y algo diferente de la nieve lo frío? Sí, Pero creo que esto al menos te parece también a ti que jamás la nieve, mientras exista, aceptará lo caliente, como decíamos en la charla anterior, para mantenerse en lo que era nieve y a la vez caliente, sino que al acercársele el calor, o cederá su lugar ante él o perecerá. desde luego. También el fuego, al acercársele el frío, o se retirará o perecerá, pero jamás soportará admitir el frío y continuar siendo lo que era, fuego, y a la vez frío. Dices verdad. Es posible entonces, con respecto a algunas de tales cosas, que no solo la propia idea se adjudique su propio nombre para siempre, sino que también lo haga alguna otra cosa que no es ella, pero que tiene su figura, siempre en cuanto existe. En el siguiente ejemplo quizá quedará más claro lo que digo. Lo impar es preciso que siempre sin duda obtenga este nombre que ahora decimos, ¿o no? Desde luego que sí. Pues pregunto esto, ¿acaso es el único de los entes o hay también algún otro que no es exactamente lo impar, pero al que sin embargo hay que denominarlo también siempre con ese nombre por ser tal por naturaleza que nunca se aparta de lo impar? Me refiero a lo que ocurre al 3 y otros muchos números. Examínalo cerca del 3. ¿No te parece que siempre hay que llamarlo por su propio nombre y también por el de impar, aunque no sea este lo mismo que el 3? Pero no obstante, por naturaleza, son así el 3, el 5 y la mitad entera de los números que, aunque no son exactamente lo mismo que lo impar, siempre cada uno de ellos es impar. Y por otro lado, el 2, el 4 y toda la serie opuesta a los números, no siendo lo que es exactamente par, sin embargo, son pares todos y cada uno de ellos. ¿Lo admites o no? Pues, ¿cómo no? Medita, por tanto, lo que quiero demostrarte. Es lo siguiente. Parece que no solo los contrarios en sí no se aceptan,
sino que también las cosas que siendo contrarias entre sí albergan esos contrarios, siempre, parece que tampoco éstas admiten la idea contraria a la que reside en ella, sino que cuando ésta sobreviene, o bien perecen o se retiran. ¿O cómo afirmamos que el 3 incluso perecerá o sufrirá cualquier otra cosa antes que permanecer todavía siendo 3 y hacerse par? Desde luego que sí. Y sin embargo, el 2 no es contrario al 3. Pues no, en efecto. Por lo tanto, no solo las ideas contrarias no soportan la aproximación mutua, sino que también hay algunas otras cosas que no resisten tal aproximación. Muy verdadero es lo que dices. ¿Quieres, pues, que en la medida en que seamos capaces delimitemos cuáles son estas? Desde luego. ¿Acaso pueden ser seves aquellas que cuando dominan obligan no solo a albergar la idea en sí, sino también la de algo como su contrario siempre? ¿Cómo dices? Como decíamos hace un momento, sabes en efecto que a las cosas que domine la idea del 3 no solo les es necesario ser 3, sino también ser impares. Desde luego que sí. A lo de tal clase afirmamos la idea contraria, aquella forma que lo determina jamás puede llegarle. Pues no. Y es determinante la idea de lo impar. Sí, Es contraria a esta idea de lo par. sí. Al 3, por consiguiente, jamás le llegará la idea de lo par. No, desde luego. Entonces, no participa el 3 en lo par. No participa. Por tanto, el 3 no es par. Sí. Eso es, pues, lo que decía yo que definiéramos, que qué clase de cosas son las que, no siendo contrarias a algo, sin embargo, no aceptan esa cualidad contraria. Por ejemplo, en este caso, el 3, que no es contrario de lo par, de ningún modo lo acepta, pues lleva en sí siempre lo contrario a este. Y el 2 igual frente al impar, y el fuego frente a lo frío, y así otros muy numerosos ejemplos. Con que mira si lo defines de este modo, que no solo el contrario no acepta su contrario, sino tampoco aquello que conlleva en sí algo contrario a eso en lo que la idea en sí se presenta. Eso que la conlleva jamás acepta la idea contraria de la que está implicada en él. Recuérdalo otra vez, pues no es muy malo oírlo repetidamente. El 5 no aceptará la cualidad de lo par ni su doble. El 10 la del impar. Así que este, contrario él a otra cosa, sin embargo, no aceptará la cualidad del impar, ni tampoco el 1 y medio y las demás fracciones por el estilo, el medio, el tercio y todas las demás fracciones, la de lo entero, si es que me sigues y estás de acuerdo conmigo en ello. Desde luego que estoy de acuerdo y te sigo. De nuevo, contéstame desde el principio, pero no me contestes con lo que te pregunto, sino imitándome. Y lo digo porque al margen de aquella respuesta segura que te decía al comienzo, después de lo que hemos hablado, ahora veo otra garantía de seguridad. Así que si me preguntaras qué se ha de producir en el cuerpo para que se ponga caliente, no te daré aquella respuesta segura e inducta que será el calor, sino una más sutil, de acuerdo con lo hablado ahora, que será el fuego. Y si me preguntaras qué se ha de producir en el cuerpo para que éste enferme, no te diré que la enfermedad, sino la fiebre. Y si es, ¿qué es lo que hace un número impar? No te diré que la imparidad, sino que la unidad, y así en adelante. Con que miras y sabes ya suficientemente lo que quiero. Muy suficientemente. Contéstame entonces, ¿qué es lo que hay de haber en un cuerpo que esté vivo? Alma. ¿Y acaso eso es siempre así? ¿Cómo no? Por lo tanto, aquello a lo que el alma domine llega siempre trayéndole la vida. Así llega, ciertamente. ¿Hay algo contrario a la vida o nada? Hay algo. Que, La muerte. por tanto, el alma jamás admitirá lo contrario a lo que ella siempre conlleva, según se ha reconocido en lo que antes hablamos. Está muy claro. Entonces, ¿qué? A lo que no admitía la idea de lo par, ¿cómo lo llamábamos hace un momento? Impar. Y lo que no acepta lo justo y lo que no admite lo artístico. Inartístico lo uno e injusto lo otro. Bien. Y lo que no acepta la muerte, ¿cómo lo llamaremos? Inmortal. ¿Es que el alma no acepta la muerte? No. Por tanto, el alma es inmortal. Inmortal. Sea, ¿afirmamos que esto queda demostrado o qué opinas? Me parece que sí, muy suficientemente, Sócrates. ¿Qué pues se ve si a lo impar le fuera necesario ser imperecedero?
¿podría no ser imperecedero el 3? ¿Cómo no iba a hacerlo? Por tanto, si también lo no cálido fuera necesariamente imperecedero, cuando uno acercara el calor a la nieve escaparía quedando salva y sin fundirse, pues no perecería entonces ni tampoco permanecería y aceptaría el calor. Dices verdad. Y así a la par creo que si lo no frío fuera imperecedero, cuando alguno echara sobre el fuego algo frío, jamás se apagaría ni perecería, sino que marcharía sano y salvo. Necesariamente. ¿Caso entonces también así es forzoso hablar acerca de lo inmortal? Si lo inmortal es imperecedero, es imposible que el alma, cuando la muerte se abata, sobre ella perezca, pues de acuerdo con lo dicho antes, no aceptará la muerte ni se quedará muerta, así como el 3 no será, decíamos, par, ni tampoco lo impar, ni tampoco el fuego será frío, ni el calor que está íncito en el fuego. ¿Pero qué impide, podría preguntar uno, que lo impar no se haga par al sobrevenir lo par, como se ha reconocido, pero que al perecer surja en su lugar lo par? Al que nos dijera eso, no podríamos discutirle que no perece, pues lo impar no es imperecedero, porque si eso lo hubiéramos reconocido, fácilmente discutiríamos para afirmar que al sobrevenirle lo par, lo impar y el 3 se retiran alejándose. Y así lo discutiríamos acerca del fuego y lo cálido, y lo demás por el estilo o no. Desde luego que sí. Pues bien, justamente ahora acerca de lo inmortal, si hemos reconocido que es además imperecedero, el alma sería, además de ser inmortal, imperecedera. En caso contrario, se necesitaría otro argumento. Pues no necesita ninguno a tal efecto, porque difícilmente alguna otra cosa no admitiría la destrucción, si lo que es inmortal, que es eterno, admitiera la destrucción. La divinidad al menos, creo, y la idea misma de la vida y cualquier otro ser que sea inmortal quedaría reconocido por todos que jamás perecerán. Por todos, en efecto, por Zeus, por los hombres y aún más, a mi parecer, por los dioses. Y cuando lo inmortal es también indestructible, ¿qué otra cosa sería el alma? Si es que es inmortal, sino indestructible. Es del todo necesario. Al sobrevenirle entonces al ser humano la muerte, según parece, lo mortal en él muere, pero lo inmortal se va y se aleja, salvo e indestructible, cediendo el lugar a la muerte. Está claro. Por lo tanto, antes que nada, Cebes, nuestra alma es inmortal e imperecedera y de verdad existirán nuestras almas en el Hades. Pues al menos yo, Sócrates, no tengo nada que decir contra eso y no sé cómo desconfiar de tus palabras. Ahora bien, si Simeas, que aquí está, o cualquier otro puede decirlo, bien hará en no callárselo, que no sé a qué otra ocasión podría uno aplazarlo, sino al momento presente, si es que quiere decir o oír algo sobre tales temas. Ujú. Bien, entonces esta es la primera escena, estábamos continuando la conversación anterior, ¿sí? Por eso también ¿no? se nota que hay un argumento que sigue. Bien, ¿qué nos está diciendo aquí? Pues empieza como siempre, ¿no? Con su método dialéctico, Sócrates, poniendo un ejemplo, en este caso, caliente, frío, fuego y nieve. ¿Son iguales? No son iguales, pero de alguna forma están relacionados. Sí, porque hay una conexión entre las ideas y las figuras, dice él, ¿no? Y para ponerlo incluso de forma más geométrica, recuerden que este diálogo es bastante pitagórico, tiene que poner pues el número, ¿no? Y pone al 3. El 3 eh, es 3, pero también es impar, ¿sí? Ahora, el 3 no es que se oponga al 2, porque el 3 no es el adversario del 2, pero el 3 al ser impar, de alguna forma sí, ¿no? Sí repele lo par dentro de sí. ¿Y todo esto para qué? Porque al final quiere llegar a la siguiente conclusión que ya hemos escuchado, ¿no? Así como pues el 3 alberga lo impar, el alma alberga lo imperecedero y alberga lo indestructible, ¿sí? Entonces, cuando viene la muerte, lo que hace el alma, pues, es no se empata con la muerte, porque el alma no puede morir, sino que abandona el cuerpo del alma y, pues, mantiene su ser indestructible y su ser imperecedero, ¿no? Ese es el resumen en general de lo que estamos diciendo acá, y para eso, pues, ha recorrido varios ejemplos, ¿no? Y, bueno, cosas interesantes que se mencionan en este diálogo, aparte de ello, es que está haciendo acá referencia, ¿no? A lo que acá los comentaristas también llaman, ¿no? Otra vez el eidos, ya que se está hablando cada vez más del eidos, ¿no? Ya como terminología platónica, como todos los entendemos, y también habla de el morfé, ¿no? Acá lo ponen como figura, otros lo ponen como, claro, figuras, formas, ¿no? O sea, ya poco a poco el sistema metafísico platónico se está desarrollando cada vez más, ¿no?
Y justamente esto porque hay un objetivo, y el objetivo es demostrarle a Cebes, que recuerden que era el más escéptico de los dos, de Simes y Cebes, era el más escéptico, había que demostrarle que el alma es imperecedera y es indestructible, ¿no? Porque Cebes decía, ya, yo te acepto que el alma haya existido antes del cuerpo, pero ¿cómo sé que no se va a destruir cuando luego de encarnar muchas veces también se desgaste, ¿no? Entonces acá Sócrates ya lo convenció y Cebes dice, sí, ya estoy convencido, ya no digas nada más, ya sí te sigo, ¿no? Bien, entonces simplemente esa era la idea para cerrar esto, ¿sí? Pero vamos a ver que si bien Cebes está convencido de que el alma es indestructible y es imperecedera, ¿no? Es decir, a pesar que muera el cuerpo, va a seguir existiendo, ¿no? Siempre, siempre, eternamente. Su compañero no está tan, sí me refiero, no está tan convencido de ello, ¿no? Y eso lo vamos a escuchar en un momento. Pero no sé si alguien tiene algún comentario, que tal buenos días a los que se están incorporando. ¿Les parece que esta sección no se dice algo? Bueno, de hecho está repitiendo lo que ya hemos dicho, ¿no? En las sesiones anteriores, pero simplemente me interesa el tema en cómo utiliza, ¿no? El tema del 3, ¿no? Y las matemáticas para luego acercarse al alma, ¿no? Y no es gratuito, porque vamos a ver que al final todo esto va a tener mucho que ver con una tradición pitagórica muy anterior al propio Platón, ¿no? Una tradición pitagórica que nace en Sicilia, ¿no? Justo vamos a enterarnos un poco de cómo es Sicilia a través del mito platónico. Marco, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, justamente como mencionas, Max, te vino a la mente esta tabla de contrarios que pone Aristóteles en la metafísica, cuando habla sobre los pitagóricos, ¿no? En el lado Ujú. izquierdo tienes el impar, que está justamente al límite, está junto al límite junto con el peras, y en la parte de la columna derecha tienes el par, un ilimitado, ¿no? Lo curioso es que, y es entendible, que Platón una lo que es el alma con el impar, o menos le da lo que es una relación capaz para su argumento. Y tiene sentido porque hay que recordar que para el antiguo griego estaba bastante emparentado con el peras, con el límite. Y eso era lo bueno, era lo moral. Y en el caso del apeirón, o lo ilimitado, o la idea de par, era justamente lo malo, ¿no? Aquí se ve lo que sería pues una gran conexión con la cuestión pitagórica, aunque cabe recalcar que esta cuestión de los contrarios que va a poner pues Aristóteles viene o puede venir de Filolao, ¿no? Que viene a ser la segunda vertiente de los Claro, pitagóricos, es una pitagórica. Ujú. pero es interesante también tenerla en cuenta, ¿no? La idea de tres, impar, lo bueno, la luz, por ejemplo, ¿no? Y la cuestión del alma. Claro, exacto, sí. Y justamente recordemos que Simias y Cebes, pues, son discípulos de Filolao, así que este diálogo está muy en sintonía con las doctrinas pitagóricas. Además, algunos comentadores dicen, ¿no? Que aquí Platón está revelando secretos pitagóricos, ¿sí? Que en su viaje a Sicilia no se enteró, en fin, ¿no? De los propios pitagóricos que le contaron algo, y él en este diálogo está aprovechando para decirlo, ¿no? Lo cual justamente le hubiese valido una expulsión de la escuela pitagórica, ¿no? Pero claro, ahorita te paso a Jocelyn, ¿por qué lo hace, no? También estaba leyendo otro autor que decía, lo hace porque en esta época hay un cambio de paradigma, ¿no? La sabiduría oral está pasando a ser sabiduría escrita. Entonces, frente a los textos que surgen, ¿no? Platón, que no es tonto, se da cuenta que esos textos pueden perdurar mucho más que la tradición oral, entonces él también decide contraatacar, ¿no? Y poner en escrito lo que no debería ponerse por escrito, aunque él también desconfía de la escritura, pero bueno, eso es otro debate. Sí, Jocelyn, te escuchamos. Jocelyn. Sí, 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 ahora sí. Disculpa. Igual, un buen día para todos también. Eh, bueno, eh, esta relación también con los pitagóricos me ponía en alerta, sobre todo con estos misterios revelados y secretos revelados. El hecho mismo de que ellos también guardaran secretos por lo peligroso que son, ¿no? Porque Mm, al final, eh, bueno, en casi modo de manual podría decirse que el número contiene la realidad de algún modo, ¿no? En la parte del pitagorismo, ya, bueno, más o menos, pues, ¿no? Pero en Platón vemos, inclusive acá, eh, eh, cómo el concepto, ¿no? Las ideas, en todo caso, leídos, va conteniendo cada vez más realidad
que esta, que está acá, ¿no? Que es la que cambia, que es la que más sufre las transformaciones. ¿Por qué? Porque yo busco esas ideas imperecederas, esas ideas inmortales que permanecen, y esas solamente están claro, en estos conceptos, pero no son conceptos tal vez como lo tenemos hoy en día, sino que se nota esa carga de realidad que le da Platón, ¿no? Son ellas las que se alejan, son estos conceptos, estas ideas las que se alejan, son los que conforman, van a ir conformando esta realidad con más carga que la que podríamos decir, la que podemos percibir con el cuerpo. Y ahí lo peligroso, ¿no? Al final, ¿por qué pues, se está dando una carga de realidad a los conceptos que tal vez puedan chocar mucho con la realidad misma, o sea, con esta de acá que percibe el cuerpo, ¿no? Y, y va a ocasionar a futuro, para los que siguen la línea platónica, muy probablemente vaya a causar frustraciones, ¿no? Porque evidentemente, a menos que realmente te deshagas completamente y te desligues del cuerpo, puede que funcione, pero si no hay un choque tremendo con la parte de la realidad de aquí, de que percibe el cuerpo, ¿no? Eso tal vez, ¿no? O sea, si por algo tal vez lo mantuvieron en secreto los pitagóricos, tal vez por este peligro, con el número, con Platón haciéndolo más divulgativo, no solamente aparte del diálogo oral, sino con el diálogo escrito, que inclusive él mismo lo dice, ¿no? Es más peligroso, ¿no? Porque igual condensa las cosas, él lo sabe. Ahora la cuestión es ver cómo va evolucionando también esto, ¿no? Y nada, quería resaltar igual esto, ¿no? Sí, sí, en efecto, es bastante suspicaz Platón al hacer esto, y lo hace con una intención bastante clara, ¿no? Y vamos a ver también a dónde aterriza con sus mitos y todo ello. En este diálogo, pues, estamos asistiendo a los últimos momentos de la vida de Sócrates, así que se da muchas licencias. Yo siento que es así, ¿no? Como ya está por morir, pues, su maestro, ¿no? Y el santo, ¿no? Que se crea él. O sea, muchas licencias, y una de esas licencias es justamente divulgar cosas que eran simplemente para iniciados, ¿no? Para gente que ya estaba preparada para recibir este conocimiento. Así que, bueno, es Platón, pues, ¿no? Es Platón. Así que Platón crea muchas cosas, se da muchas licencias, así es él, ¿sí? Modifica muchos mitos, ¿no? Crea muchos mitos. Acá mismo te va a decir, no, este es un mito también. Bien, ahora vamos a esta segunda escena. Vamos desde la 107A hasta la 110B. Acá conversamos con Simias. Esta es una escena corta y luego ya viene un monólogo largo, casi 13, 14 minutos de Sócrates describiendo pues un mundo, ¿no? Un mundo que no sabemos si es este o es otro, pero lo describe, ¿sí? Entonces vamos con esta segunda escena. A ver, Simias, atento. Comenzamos en 3, 2, 1 y ya. Pues bien, tampoco yo sé en qué punto desconfío de los argumentos expuestos. No obstante, por la importancia de aquello sobre lo que versa la conversación y porque tengo en poca estima la debilidad humana, me veo obligado a conservar aún en mí una desconfianza acerca de lo dicho. No solo en eso dices bien, Simias, sino que también esos primeros supuestos, por más que resulten fiables, sin embargo, habría que someterlos con más precisión a examen. Y si los analizas suficientemente, según pienso, proseguirás el argumento en la medida máxima en que le es posible a una persona humana proseguirlo hasta la conclusión. Y si esto resulta claro, ya no indagarás más allá. ¿Dices verdad? Pero entonces, amigos, es justo que reflexionemos esto, que si nuestra alma es inmortal, necesita de atención, no solo respecto a este tiempo a cuya duración llamamos vivir, sino respecto a todo el tiempo. Y el peligro ahora sí que parecería ser tremendo. Si alguno se despreocupara de ella, pues si la muerte fuera la disolución de todo, sería para los malos una suerte verse libres del cuerpo y de su maldad a la par que del alma. Ahora, en cambio, al mostrarse que el alma es inmortal, ella no tendrá ningún otro escape de sus vicios ni otra salvación más que el hacerse mucho mejor y más sensata.
porque el alma se encamina al Hades sin llevar consigo nada más que su educación y su crianza. Y lo que en verdad se dice que beneficia o perjudica al máximo a quien acaba de morir y comienza su viaje hacia allí. Se cuenta eso de que cuando uno muere, el daimon de cada uno, el que le cupo en suerte en vida, este intenta llevarlo hacia un cierto lugar, en donde es preciso que los congregados sean sentenciados para marchar hacia el Hades en compañía del guía, aquel al que le está encomendado dirigirlos desde aquí hasta allí. Y una vez que allí reciben lo que deben recibir y permanecen el tiempo que deben, de nuevo en sentido inverso, los reconduce el guía a través de muchos y amplios periodos de tiempo. No es por tanto el viaje, como dice Telefo, de Esquilo, pues él dice que es en sí el sendero que conduce al Hades. Pero me parece que ni es sencillo ni único, pues de serlo no se necesitarían guías, ya que entonces ninguno se extraviaría nunca, por ser único el camino. Ahora, empero, parece que presenta muchas bifurcaciones y encrucijadas. Lo digo conjeturándolo por los ritos fúnebres y las ceremonias habituales de aquí. Ciertamente el alma, ordenada y sensata, sigue y no ignora lo que tiene ante sí. Pero la que estuvo apasionada de su cuerpo, como decía en lo anterior, y que durante largo tiempo ha estado prendada de este y del lugar de lo visible, ofreciendo muchas resistencias y tras sufrir mucho, marcha con violencia y a duras penas conducida por el daimon designado. Y cuando llega allí, donde las demás, el alma que se va sin purificar y que ha cometido algún crimen, que ha ejecutado asesinatos injustos o perpetrado otros delitos por el estilo, que resultan hermanos de estos o actos prohibidos propios de almas hermanas, a esta todo el mundo la rehuye y le vuelve la espalda y nadie quiere hacerse su compañero de viaje ni su guía, y ella va errante, encontrándose en una total indigencia, hasta que pasan ciertos periodos de tiempo, al llegar los cuales es arrastrada por la necesidad hacia la morada que le corresponde. En cambio, la que ha pasado la vida pura y moderadamente, tras encontrar allí a dioses como compañeros de viaje y guías, habita el lugar que ella se merece. Y son muchas y maravillosas las regiones de la tierra, y ella no es ni en aspecto ni en tamaño como opinan los que están habituados a hablar de las cosas bajo tierra, según yo me he dejado convencer por alguien. Entonces dijo Simios. ¿Cómo es eso que dice Sócrates? Que acerca de la tierra también yo he oído muchos relatos, pero no es si que a ti te convence. Así que lo escucharía muy a gusto. Pues bien, Simias, no me parece a mí que se requiere el arte de Glauco para referir esos relatos. No obstante, demostrar que son verdaderos me parece demasiado arduo, incluso para el arte de Glauco. Y a la vez, yo no sería probablemente capaz de hacerlo. Y además, incluso si lo supiera, me parece que esta vida no bastaría, Simias, por lo extenso del relato. Con todo, de cómo estoy convencido que es la forma de la Tierra y las regiones de esta, nada me impide decírtelo. Bueno, con eso basta. Con que estoy convencido yo, lo primero, de que si está en medio del cielo siendo esférica, para nada necesita del aire, ni de ningún soporte semejante para no caer, sino que es suficiente para sostenerla la homogeneidad del cielo en sí idéntica a todas direcciones y el equilibrio de la Tierra misma, pues un objeto situado en el centro de un medio homogéneo no podrá inclinarse más ni menos hacia ningún lado, sino que manteniéndose equilibrado permanecerá inmóvil. Así que, en primer lugar, estoy convencido de esto. Y muy correctamente. Luego, además de que es algo inmenso, y de que nosotros, los que estamos entre las columnas de Hércules y el Fasis, habitamos en una pequeña porción, viviendo en torno al mar como hormigas o ranas en torno a una charca. Y en otras partes, otros muchos habitan en muchas regiones semejantes, pues hay por doquier a lo largo y ancho de la tierra numerosas cavidades, y diversas tanto en formas como en tamaños, en las que han confluido el agua, la niebla y el aire. En cuanto a la tierra misma, yace en el puro cielo, en el que están los astros, y lo que denominan éter, la mayoría de los habituados a hablar de estos temas, son un sedimento de esas cosas que confluyen constantemente hacia las cavidades de la tierra.
Y nos creemos que vivimos sobre la superficie de la misma, como si uno que viviera en el fondo del mar creyera que habitaba sobre el mar, y al ver a través del agua, el sol y los demás astros, pensara que el mar era el cielo, y a causa de su pesadez y debilidad, jamás conseguiría llegar a la superficie del mar, ni tampoco podría contemplar sacando la cabeza y emergiendo de las aguas hacia esa región de aquí. Cuanto más pura y más hermosa es que el lugar que habita, ni tampoco pudiera oírlo de otro que lo hubiera visto. Pues eso mismo nos está ocurriendo también a nosotros, porque viviendo en alguna concavidad de la tierra, creemos vivir encima de esta, y llamamos cielo al aire, como si este fuera el cielo y los astros se movieran en él. Y este es el mismo caso. Por debilidad y pesadez no somos capaces nosotros de avanzar hasta el confín del aire, porque si alguien llegara a lo más alto de este y volviéndose al lado, remontara a su límite, vería al sacar la cabeza, al modo como los peces sacando la cabeza de las aguas ven las cosas de acá. Así, este vería las cosas de allá. Y en caso de su naturaleza, de que su naturaleza fuera capaz de resistir la contemplación, conocería que aquel es el cielo de verdad y la verdadera luz y la tierra en sentido propio. Pues esta tierra y las piedras y todo el terreno de aquí están corrompidos y corroídos, como las cosas del mar a causa de la salinidad. Y allí no se produce en el mar nada digno de consideración, ni por decirlo en una palabra, nada perfecto, sino que solo hay grutas, arena, un barrizal incalculable y zonas pantanosas, donde se mezcla con la tierra y no hay nada valioso en general para compararlo con las bellezas existentes entre nosotros. A su vez, las cosas esas de arriba puede ser que aventajen aún mucho más a las que hay en nuestro ámbito. Pues si está bien contar un mito ahora, vale la pena escuchar simias, cómo son las cosas en esta tierra bajo el cielo. Por nuestra parte, desde luego, de buena gana escucharíamos ese mito. Bien, ya estamos entrando entonces a la parte mítica, mitológica. En fin, justo estamos llevando un taller sobre mitología en San Marcos. Y esto viene bastante a cuenta. A ver, ¿qué pasa aquí? Simias tiene cierta desconfianza, cierta apistía, como os dice en griego, ¿no? O sea, no pone toda su confianza en lo que ha dicho Sócrates. Sócrates le dice, está bien, ¿no? Porque estamos acá suponiendo, estamos con hipótesis, ¿sí? Estamos con hipótesis. Entonces, si estás desconfiado, le dicen, entonces hay que examinar más a fondo aún las hipótesis que hemos tenido, ¿no? ¿Y cuál es la hipótesis máxima que tienen? Que el alma es inmortal, ¿sí? Y dice, mira, si de verdad el alma es inmortal, ¿no? Y esto ya también va así, ¿no? Más allá del texto, si de verdad el alma es inmortal, entonces el alma en serio necesita mucho, mucho cuidado, mucha atención, ¿no? Mucha epimeleia, ¿no? Esta es una palabra famosísima en el mundo antiguo. El epimeleia es el cuidado de sí, ¿no? El cuidado de uno mismo, ¿no? Cuestión que se repite en la tradición moderna con Heidegger y también con Foucault, para decirlo, ¿no? Pero es un asunto del mundo antiguo, ¿no? El cuidado de uno mismo, ¿no? Para Sócrates, ese cuidado de uno mismo es el cuidado del alma, ¿no? Si es que de verdad nos tomamos en serio de que el alma es inmortal. Pero si el alma es mortal, entonces los malos están en su festín, porque claro, se mueren, ¿no? Se mueren ellos, se muere su alma y nadie los va a castigar, ¿no? Pero claro, Sócrates obviamente no va a apostar por eso, dice, ¿no? Luego más adelante va a decir que es una bella apuesta, pero no va a apostar por eso, ¿no? Dice, mira, cuando uno muere, no se lleva más consigo que su educación y su crianza, su paideia, ¿no? Su educación y su crianza, ¿sí? ¿Y qué pasa, pues? Y acá te empieza a contar lo que pasa luego de que uno muere, ¿no? Esto me recuerda mucho al libro tibetano de los muertos, si por ahí alguien lo conoce, ¿no? También es una suerte de narración de qué pasa al momento de morir, ¿no? Es una suerte de guía también cuando uno está en trance de muerte, ¿no? De cómo enfrentar ese tránsito, ¿no? Más o menos así te está contando Platón, obviamente, ¿no? No con ese nivel de detalle, pero te está dando una pincelada de cómo es la vida tras la muerte, ¿no? Y nos dice Platón que cuando uno muere, el daimon de cada uno, o sea, su genio, el genio que cada uno ha nacido con él, ¿no? Intenta llevárselo hacia cierto lugar, dice, ¿no? Al morir el genio de cada uno nos conduce al lugar donde los muertos están reunidos. Eso es lo que hace, ¿no? El genio es como que el guía, ¿no? El genio propio nuestro, nuestra alma, dirán algunos, en fin, ¿no? Nos guía hacia donde están los muertos. Y luego de ahí, ¿qué pasa? Hay una sentencia.
¿sí? Hay una sentencia, ¿no? Los jueces del infierno, Radamanti, Minos, sentencian al alma, ¿no? Y luego pues lo mandan a un cierto lugar. Entonces, para que vayan a ese lugar, el guía tiene que nuevamente acompañarlos, ¿sí? Y luego que cumple su sentencia, nuevamente tienen que regresar. Es decir, está hablando de una reencarnación, porque si se dan cuenta, dice, ¿no? Luego hace el sentido inverso del camino, ¿sí? Y acá algo interesante, ¿ah? Le da una, ¿no? A Esquilo, dice. Yo digo que es así, pero no es como dice Esquilo en el Telefo, o sea, no es como dice el padre de la tragedia, ¿no? Que este camino es sencillo, ¿no? Porque claro, si fuera sencillo, ninguno se perdería, pero no es como dice él, sino que más bien este camino necesita guías, dice, ¿no? Ajá. Y luego comenta que es tan necesario que justamente para eso están los ritos fúnebres. Bien, no sé, Kenny, ¿tienes algún comentario? Vi que estás con la mano levantada, Kenny. Sí, ¿qué tal? Saludos a ¿Mm? todos los que se han conectado. No sé si se me oye bien. Sí, se te escucha ¿No? bien, Kenny. Sí, dale, dale. Ya, perfecto. Estaba viendo claro que acá también Sócrates, bueno, Platón aprovecha de ser una suerte de contrabando moral, ¿no? Empieza a calificar en todo caso eh, el accionar de las personas en vida con unas consecuencias posteriores a esta, ¿no? Que creo que también delata un paso más alejado del pensamiento trágico original, porque al menos en Homero no puedo detectar eh, una situación de juicio ante el bien accionar y el mal accionar, pero después de haber vivido, ¿no? Por ejemplo, Aquiles, el héroe máximo de las tragedias, perdón, de las epopeyas homéricas, propiamente no tiene un final bueno, ¿no? Cuando Ulises, Odiseo, baja al inframundo, lo encuentra y lo encuentra pues atormentado, a pesar de que en la Ilíada podemos escuchar que Aquiles está dispuesto a morir joven eh, con tal de obtener la gloria, ¿no? Una muerte heroica, apuesta por una muerte heroica que al parecer existe una suerte de arrepentimiento, podríamos decir, entre comillas, ¿no? En la Odisea, ¿no? En la segunda parte ya de, de, de esta historia de la guerra de Troya. Ahora, en Esquilo, perdón, en Hesíodo sí creo que se puede detectar ya los primeros influjos de una suerte de recompensa después de la muerte para los grandes héroes. Eh, pero no hay alguna mención eh, tajante, drástica acerca de aquellos malportados, ¿no? Sin embargo, ya en Platón podemos notar, creo, a través también de este texto y de como digo ya, este contrabando moral que se hace dentro del pueblo griego, esa modificación o esa vigilancia que ahora se tiene que tener de la conducta, no por el aprovechamiento en vida, sino más bien por consecuencias que vayas a tener después de morir, Exacto, ¿no? por el juicio que no tiene luego de morir. Mm. Entonces ya se va también, siento yo, cimentando, pues no se va poniendo las primeras obras en función de lo que de ahí vendría con el cristianismo, pues con las recompensas Mm, más grandes sí, y los castigos más profundos, ¿no? Desde este tiempo ya. Bueno, ese era el comentario. en efecto, Kenny. Lo que hace Platón, de hecho, es recuperar una tradición, porque esto no lo inventa Platón, ¿ah? O sea, esto de que hay un juicio luego de la muerte, eso ya es incluso un poco órfico también. O sea, lo que hace acá Platón lo pone por escrito, pero no es que él lo esté inventando, está recogiendo una tradición y le está dando una forma, ¿sí? Y claro, como es Platón, bueno, va a ser el referente máximo, pero esto que estamos escuchando no es nuevo, ¿no? Y claro, para esta época ya el pensamiento trágico, pues, ¿no? Ya ¿no? Tenemos también los propios tragediógrafos, ya no está con tanta fuerza, ¿no? Es más, si esto se puede ver en la historia hablando de los héroes, que mencionaste uno, la propia historia de Heracles o de Hércules, ¿no? Hay muchos Hércules, ¿no? Hay uno que asciende y se salva ¿no? y se vuelve, ¿no? Pues parte del Olimpo también. Y al final todo esto es historia del alma, porque investigar cómo es que los griegos entendieron el alma es todo un curso, ¿no? Es aprender muchas cosas de que en ciertos periodos, ¿no? Ellos tenían una creencia de que el alma, ¿no? Es una sombra que va a la vez. Luego viene la isla de los bienaventurados, donde pueden ahí vivir, y luego ya vienen también otras corrientes, muchos dicen orientales, que influyen en ellos y que justamente crean esta suerte de paraíso, ¿no? Paraíso griego, ¿no?
Entonces estamos justamente en esa transición. Yo quisiera, perdón, preguntarte, a ver si me puedes ofrecer una respuesta breve, por supuesto, porque no es el propósito también, entiendo yo, de esta reunión. ¿Cuáles son las condiciones, el contexto psicológico incluso, podría decir, que motivan a todo un pueblo a dejar filtrar este tipo de pensamiento que empieza a contradecir los modos ordinarios que les funcionaron, ¿no? Siglos Claro. anteriores. Claro. Bueno, lo que se puede saber por historia es que en esa época, pues, los griegos pasaban un periodo bastante difícil, ¿sí? De caos, ¿no? Así que justamente creo que un caos colectivo frente a a un no saber qué hacer, ¿no? Y vienen pues por ahí corrientes de salvación extranjeras, uno las adopta, ¿no? Y más o menos se va familiarizando con ellas, ¿no? Y claro, la tradición trágica, que todavía va a sobrevivir en algunos nada más, pero ya no va a ser la mayoría, se mantiene, ¿no? Pero por mientras también está que entra este otro influjo también antitrágico, ¿no? Y los pitagóricos, pues, son un claro ejemplo, ¿no? Para hablar de ello ya están ellos desde el siglo V antes de Cristo también. A ver, Jocelyn, sí, te damos paso y luego tengo que comentar unas cuantas cositas más también. Sí, no hay problema. Solamente para cerrar también con esto y con las observaciones que también ha visto Kenny. Bueno, igual una respuesta rapidita a lo que dice Kenny, bueno, porque somos humanos y porque las sociedades y las culturas, tal y como el desarrollo biológico y todo eso, pues también degeneramos o cambiamos, mudamos, transitamos, ¿no? Ahora, en cada contexto es muy específico, puede darse por causas externas o internas también, ¿no? O sea, hay que evaluar todo el caso griego, habría que evaluar todas estas causas también, pero se suelen dar así en múltiples culturas también, ¿no? Y probablemente también estamos viviendo un tema también pues de muchos cambios más que inclusive en aquella época en cuanto al aspecto de la psique y todas estas mezcla de tradiciones y todo eso, ¿no? Lo otro es que también quería resaltar lo que mencionaron acá de este contrabando moral, pero quiero ver algo más sutil tal vez, que aquí Platón trata, o sea, sí menciona las recompensas, pero las recompensas las menciona así de ligero, ¿no? Así de ligero. Sí, los van a acompañar los dioses, sí vamos a tener algunas cosas. ¿Y por qué viene esto de tocar este lado práctico de la inmortalidad del alma? Bueno, porque Simias ya se le ha mostrado todo lógicamente, ya se le ha demostrado todo y bueno, no acepta, bueno, entonces tal vez quieres un lado práctico. Vamos a ver ese lado práctico. Ese lado práctico se enfoca más en los malos, ¿no? ¿Qué es lo que van a conllevar a los malos más bien, ¿no? Van a tener el camino difícil, no van a llegar, no van a tener ni guías, más aquellos que vayan a llegar a cometer delitos graves, sencillamente nunca van a llegar, nunca van a salir de esta encrucijada. Siento que tiene mucho más detalles para esos malos. Probablemente tal vez porque este texto también esté dedicado un poquito a estos lectores, a la comunidad en la que está viviendo y diciéndole igualito que Dante, ¿no? Oye, léelo y mira, eso te va a pasar porque yo sé que tú no eres bueno, ¿no? Es más, lo dice casi en tercera persona, ¿no? Si no se cree que en esto de la inmortalidad del alma, los malos tendrán la salvedad de librarse de su cuerpo y de su maldad a la par que de su alma, dice, ¿no? Entonces, sí tiene como que un remarcado y doble subrayado en esta parte de los malos, ¿no? Eso me pareció bastante, pero que bastante interesante, que es lo mismo también que va a repetir Dante posteriormente también, ¿no? Nada, quería hacer esas dos observaciones también. Gracias. Sí. Genial, genial. No, Dante toma de acá, muchísimo, ¿no? Fernando, escuchamos. Gracias. Y la observación de Kenny es sumamente importante porque en este texto, Platón, dándole la palabra a Sócrates, lo que está haciendo es rematar todo un proceso de variación espiritual que han ido viviendo los griegos en el tema central de la introducción de la creencia en la inmortalidad del alma. Como ustedes saben,
el poeta que unifica a los griegos en base a sus creencias es indudablemente Homero, con sus obras Ilíada y la Odisea, ¿cierto? Que tiene infinidad de información, pero lo más central, entre otras cosas, es qué hay después de la muerte. ¿Y qué es lo que hay? Simplemente otro lugar donde el alma va a ser una sombra, va a ser humo. La vida es esta. No hay creencia en la inmortalidad. Sin embargo, Homero ha recogido muchas tradiciones y, por supuesto, ha señalado que en esta vida lo que hay que hacer es ser virtuoso, sobresalir, hablar bien, realizar grandes acciones y buscar reconocer ser héroe, kalinikos, ¿ah? Ser glorioso vencedor, o sea, un héroe sobresaliente, kalinikos. Y en la tradición griega, el prototipo de ese mortal sobresaliente y que va a vivir en la memoria de los demás después de muerto va a ser Heracles. Como bien lo ha recordado Max. Y recuerdan ustedes jóvenes que les he compartido en mi trabajo sobre Diógenes, yo hice una nota a pie de página. Esa nota a pie de página, en estos días, después de la muerte de mi padre, ya con más tranquilidad y un poco entreteniéndome, no recurriendo a la borrachera, no recurriendo a las mujeres, no recurriendo al consumo de cosas, sino entre los libros, como maniático del amor a la tinta y a los papeles y a la letra, me sumergí en este texto y me ha salido en forma de librito editorial Mari, que se los llevo el jueves como obsequio, me han salido 24 páginas. Y realmente juzgo que ha salido delicioso, porque Heracles efectivamente en la tradición atávica era el héroe glorioso vencedor, pero los órficos fueron ingresando lentamente como cuenta entre otros Rode, y todos los textos que ustedes saben que aquí menciono, fueron entrando poco a poco entre los griegos y ellos lo dejaron entrar con estas creencias de la inmortalidad del alma. Y Onomácrito, un poeta erudito, que Pisístrato le encargas a recopilar las versiones de Homero para pasarlas a escrito, es un órfico. Y él que es llamado por Rode, piadoso falsificador, él introduce algunos versos que son contrarios a la tradición griega, y donde Heracles aparece ya como el héroe mortal que se hace Dios. Es decir, se ha ingresado a la inmortalidad del alma. Y mira, inteligente, como sucede ser cuando hacen las cosas bien, con alguien inteligente, pues lo más peligroso son los inteligentes, pues no los burros. Los burros se ensucian, pero los inteligentes sí son los que producen cosas para cambios futuros. Onomácrito introduce en la Ilíada y en especial en la Odisea, donde Heracles ya aparece como un dios divino. Y empieza toda la modificación, como ha dicho Max, de la historia, que yo la narro aquí. Que sea entretejen las historias para que vaya cuadrando al dios que resucita, ¿no? Y Píndaro ya lo llama héroe divino. Eros Theos. Lo proclama un dios. Y esa versión la van a seguir ya poetas helenísticos por aquí y por allá. Y lo más llamativo y que llama la atención, que tiene su explicación, por supuesto, es que lo recogen grandes figuras de la mitología griega. Entre ellos, nuestro querido Kerenchi.
mm, al que me permito refutar en varios pasajes, como a Robert Graves, a Grimal y otros más. Y resultó la versión oficial, la versión oficial Heracles divino. Pero Heracles, su trascendencia es que Pródico lo convierte en el prototipo para ser virtuoso. Pródico, que es sofista, ya en el siglo V. ¿Ya? Y viene y entonces inventa la historia de los caminos. ¿Qué camino seguir? ¿El de la virtud o el del vicio? ¿Arete o cacos? ¿Qué camino a seguir? Y sobre eso discuten los sofistas, sobre eso discute Sócrates y sobre eso va a discutir Platón. Pero esta vez ya el ser virtuoso implica ser bueno aquí y te ganas un premio. El premio es la inmortalidad. ¿No? ¿Ven? Y quien retoma a Heracles como modelo van a ser los cínicos. Pero los cínicos reivindican que se es virtuoso acá, se gana la gloria aquí y nada de que seas divino, porque todos somos mortales. El trabajo, mira, el trabajo lo termino con estas palabras, jóvenes. Digo, en el Olimpo, Zeus, muy contento, celebraba por un lado el noble comportamiento de su hijo y por otro lado anunciaba su ascensión. La parte inmortal de Heracles, exclamaba, refiere el mito retocado y oficializado por Grimal, por Kerenji, por Robert Graves y otros, está a salvo de la muerte y pronto lo recibiré en esta región bendita. Pero si aquí alguien le aflige su divinización tan merecida, ese dios o esa diosa debe aprobar, no obstante le guste o no. Fin de la cita. Yo agrego para terminar. La leyenda de Heracles, ascendiendo en cuerpo y alma a los cielos en una nube entre un retumbar de truenos, venciendo a la muerte y confirmándose como una divinidad, tuvo muy buena recepción entre los creyentes y predicadores judeocristianos. Así lo expresan las referencias de Clemente de Alejandría, Basilio de Cesarea, entre otros, y por supuesto Agustín de Hipona, que supieron encontrar las afinidades necesarias entre Heracles y Jesús para sus propios fines, que determinarían con el correr de los siglos el triunfo, entre comillas, de la cristiandad, que se logró recurriendo a todos los medios, como suele suceder en los asuntos propios de los mortales humanos, es decir, a sangre y fuego, destruyendo, Sin embargo, entrar en detalles al respecto ya es otro asunto que merecería un ensayo particular. Pero je suis fatigué, merci. Yo ya estoy fatigado, muchas gracias. Y gracias por también permitirme comentarles, escuchar y compartir con un grupo selecto este trabajo que me ha tomado pues todo el mes de febrero. Gracias. Fernando, va a ser interesante revisar su textito y comentarlo, o sea, y pues enterarnos, ¿no? También de sus nuevas producciones, que siempre es interesante, un profesor que produce, poco se ve ya. Muy bien, Fernando, gracias por eso. Bien, vamos cerrando, son unos cuantos comentarios más, nada más de esto. Miren, el alma, pues, ¿no? Claro, si el alma quiere ascender, ¿no? Como Hércules quiere ascender, tiene que purificarse necesariamente, tiene que purificarse. Cátaros, ¿sí? Cátaros. Ajá, perfecto. Tiene que vivir una vida purificada y moderada, ¿no? Esto se entiende por el consejo de Apolo, ¿no? Meden hagan, ¿sí? O sea, vive moderadamente, ¿no? No cometas excesos. Bueno, esto sí, pero la purificación ya también, sí, puede ser. Pero acá hay algo más, miren. No solamente está Platón hablando ¿no? de cómo llegar, sino cómo es allá también, ¿no? Y acá ya viene mucho de pitagorismo, ¿no? Y seguramente ustedes han visto esta imagen que voy a compartir ahora. Creo que también les va a resonar en todo caso. Es esta imagen que van a ver a continuación. Esta imagen, no sé si la están viendo ya. ¿Sí? Esta de acá es el grabado Flammarion, ¿sí? Sí, es bastante conocida. Sí la están viendo, ¿verdad?
donde está este monje, ¿no? Saliendo del mundo, ¿no? Saliendo de la esfera del mundo y pues encontrando esferas, ¿no? Sí. Claro, esta escena, sospecho yo, está bastante bien inspirada, diría, ¿no? En lo que hemos leído también a continuación, si se recuerdan, él comenta, ¿no? Si alguien puede atravesando el aire y todo lo demás, ¿no? Asomar la cabeza, dice acá, ¿no? Sacar la cabeza, verá las cosas de allá tal como son, ¿no? Pero ojo, tiene que resistir esa contemplación. Por eso también vemos a ese monje que está sorprendido, ¿no? Ahora, los que comentan esto dicen, ¿de qué mundo está hablando Platón? ¿Está hablando de un mundo que es parte de este mundo o es otro mundo? O sea, ese mundo que es prácticamente perfecto, ¿no? ¿Es otro mundo o es este mundo, ¿no? Bueno, ya lo vamos a comentar más adelante, ¿sí? Y ahora vamos a escuchar, como dice él, un mito. O sea, esto de acá es un mito. Y también recordemos esto, él dice, ¿no? Antes de contar este mito, yo no te voy a demostrar que es así, ¿no? Sino te voy a decir de lo que yo estoy convencido, ¿no? Acá está, miren. No obstante, demostrar que son verdaderos me parece demasiado arduo. O sea, es un mito, yo no te voy a demostrar si es verdad o mentira, porque los mitos, recuerden, no son justamente, no están dados para explicar algo, ¿no? Y acá también, justo lo que estamos viendo en el taller de mitologías, ¿no? Salustio ya lo decía, ¿no? Estas cosas nunca pasaron, pero existen siempre. ¿Sí? Entonces ahí se toma la licencia del mito nuevamente de Platón, ¿no? De decir, mira, esto no te puedo asegurar de que sea así tal cual, pero de que está, está, ¿sí? Justamente tomando lo que toman los mitógrafos, ¿no? Cuando justamente hacen mito, los mitólogos, en fin. Pero en fin, vamos ya al mito. Escuchemos el mito y luego tengo también bastantes comentarios sobre eso, porque este mito nos da mucha información de la época y de las tradiciones que toma el bueno de Platón. Así que, pues acomódense, vamos a escuchar un mito un poquito largo, pero por lo demás bastante sugerente, ¿sí? Y empezamos entonces en 3, 2, 1 y ya. Pues bien, amigo mío, se cuenta que esa tierra, en su aspecto visible, si uno la contempla desde lo alto, es como las pelotas de 12 franjas de cuero, variopinta, decorada por los colores, de los que los colores que hay aquí, esos que usan los pintores, son como muestras. Allí toda la tierra está formada con ellos, que además son mucho más brillantes y más puros que los que aquí. Una parte es purpúrea, de una belleza admirable, otra aspecto dorado y otra toda blanca, y más blanca que el yeso o la nieve. Y del mismo modo está adornada también con otros colores más numerosos y más bellos que todos los que nosotros hemos visto, porque también sus propias cavidades, que están colmadas de agua y de aire, le proporcionan cierta belleza de colorido, al resplandecer entre la variedad de los demás colores, de modo que proyectan la imagen de un tono continuo e irisado. Y en ella, por ser tal como es, las plantas crecen proporcionadamente, árboles, flores y frutos, y a la par, los montes presentan sus rocas también con igual proporción, más bellas que las de aquí, por la lisura y su transparencia y sus colores. Justamente partículas de esas son las piedrecillas, esas tan apreciadas, cornalinas, jaspes, esmeraldas y todas las semejantes. Pero allí no hay nada que no sea de tal clase y aún más hermoso. La causa de esto es que allí las piedras son puras y no están corroídas ni estropeadas como las de acá por la podredumbre y la salinidad de los elementos que aquí han confluido, que causan tanto a las piedras como la tierra, los animales y las plantas afeamientos y enfermedades. Pero la tierra auténtica está embellecida por todo esto y además por oro y plata y además cosas de esa clase, pues todas esas riquezas están expuestas a la vista y son muchas en cantidad y grandes en cualquier lugar de la tierra, de manera que contemplarla es un espectáculo propio de felices espectadores. En ella hay muchos seres vivos y entre ellos seres humanos que viven los unos en el interior de la tierra y otros en torno al aire, como nosotros en torno al mar. Y otros habitan
en islas bañadas por el aire a corta distancia de la Tierra. En una palabra, lo que para nosotros es el agua y el mar para nuestra utilidad, eso es allí el aire. Y lo que para nosotros es el aire, para ellos lo es el éter. Sus estaciones mantienen una temperatura tal que ellos desconocen las enfermedades y viven mucho más tiempo que la gente de acá. Y en vista, oído, inteligencia y todas las demás facultades nos aventajan en la misma proporción que se distancia el aire del agua y el éter del aire respecto a la ligereza y pureza. Por cierto, que también tienen ellos bosques consagrados a los dioses y templos, en los que los dioses están de verdad y tienen profecías, oráculos, apariciones de los dioses y tratos personales y recíprocos. En cuanto al sol, la luna y las estrellas, ellos lo ven como son realmente, y el resto de su felicidad está acorde con estos rasgos. Con que así están formadas naturalmente la Tierra en su conjunto y las cosas que rodean la Tierra. Pero hay también en ella, de acuerdo con sus cavidades, muchos lugares distribuidos en círculo en toda su superficie, los unos más profundos y más abiertos que este en el que nosotros vivimos. Otros que siendo más hondos tienen una apertura menor que este terreno nuestro. Y otros hay que son de menor hondura que este y más amplios. Todos estos están conectados entre sí bajo tierra en muchos puntos y por orificios a veces más estrechos y otros más anchos. Y tienen conductos por donde fluye agua abundante de unos a otros como los vasos comunicantes. Incluso hay bajo tierra ríos perennes de incontable grandeza, tanto de aguas calientes como frías, e inmenso fuego, y ríos enormes de fuego, y otros muchos de fango húmedo, más limpio, más cenagoso, como esos torrentes de barro que en Sicilia fluyen por delante de la lava y como la misma lava. De ellos se hallan en efecto todos esos lugares cuando les alcanza en su turno la corriente circular. Todos estos elementos se mueven hacia arriba y hacia abajo como si hubiera dentro de la Tierra una especie de columpio. Esta oscilación de columpio resulta a causa de su naturaleza, que es así. Hay entre las cimas de la Tierra una que resulta ser extraordinariamente la mayor y que atraviesa de parte a parte la Tierra entera. Ahí alude Homero cuando dice, muy lejos por donde está bajo tierra el abismo más profundo. Y es la que en otro lugar, él y también otros muchos poetas han denominado Tártaro, pues hacia el abismo confluyen todos los ríos y desde este de nuevo refluyen. Cada uno de ellos se hace tal cual es la tierra por la que fluye. La causa de que emanen desde allí y allá afluyan todas las corrientes es que esa masa de agua no tiene ni fondo ni lecho, con que se balancea y forma olas arriba y abajo, y el aire y el viento que la rodea hace lo mismo, porque la acompaña tanto cuando se precipita hacia la tierra de más allá como cuando hacia las regiones de más acá. Y como el aire que fluye de los que respiran continuamente fluye en expiraciones e inspiraciones, así también moviéndose al compás de la masa húmeda, el aire produce ciertos vientos tremendos, incalculables, tanto al entrar como al salir. Así que cuando se retira el agua hacia el lugar que llamamos de abajo, las corrientes afluyen a través de la tierra hacia aquellos terrenos de abajo y los llenan como hacen los que riegan acequias. Y cuando se retira de allí y avanza hacia acá, llena a su vez los terrenos de aquí, y lo lleno fluye a través de los canales y a través de la tierra, llegando cada vez a los lugares a los que se encaminaba, y allí crea mares, lagunas, ríos y fuentes. Desde aquí se sumergen de nuevo bajo tierra, rodeando unos terrenos más extensos y más numerosos, y otras espacios menores y más cortos, y evocan al Tártaro. Las unas bastante más abajo que su lugar de origen, y otras tan solo un poco, pero todas desembocan por debajo de su punto de partida, y algunas vienen a dar a la zona de enfrente de la que habían abandonado y otras al mismo lado. Las hay que discurriendo en círculo, dieron una vuelta completa, enroscándose a la tierra como las serpientes, uno muchas veces, y vienen a desembocar de nuevo tras haber descendido todo lo posible. Les es posible a unas y otras descender hasta el centro, pero no más allá, porque a las corrientes de ambos lados, la otra parte les queda cuesta arriba. Hay muchas grandes y variadas corrientes, pero entre esas, muchas destacan 4.
de las que aquella con su curso mayor y más extenso que fluye en círculo es el llamado océano. Enfrente de él, y en sentido opuesto, fluye el Aqueronte, que discurre a través de otras y desérticas regiones y discurriendo bajo tierra llega hasta la laguna Aquerusíade, donde van a parar la mayoría de las almas de los difuntos para permanecer allí durante cierto tiempo determinados, las unas en estancias más largas y las otras menos, y de allí son enviadas de nuevo a las generaciones de los seres vivos. Un tercer río sale de en medio de estos, y cerca de su nacimiento desemboca en un terreno amplio que está ardiendo con fuego abundante, y forma una laguna mayor que nuestro mar, hirviente de agua y barro. Desde allí avanza turbulento y cenagoso, y dando vueltas a la tierra llega a otros lugares y a los confines del lago Aquerusíade, sin mezclarse con el agua de este, y enroscándose varias veces a la tierra desemboca en la parte de más abajo del Tártaro. Este es el río que llaman Piriflegetonte, cuyos torrentes de lava arrojan fragmentos al brotar en cualquier lugar de la tierra, y a su vez enfrente de este surge el cuarto río, que primero va por un lugar terrible y salvaje, según se dice, y que tiene todo él un color como el lapislázuli. Es el que llaman Estigio, y Estigia llaman a la laguna que forma el río al desembocar allí. Tras haber afluido en ella y haber cobrado tremendas energías en el agua, se sumerge bajo tierra y avanza dando vueltas en un sentido opuesto al Piriflegetonte, hasta penetrar en la laguna Aquerusíade, por el lado contrario. Tampoco su agua se mezcla con ninguna, sino que avanza serpenteando y desemboca en el Tártaro enfrente del Piriflegetonte. El nombre de este río es, según cuentan los poetas, Cósito. Siendo así la naturaleza de estos lugares, una vez que los difuntos llegan a la región donde cada uno le conduce su daimon, comienzan por ser juzgados los que han vivido bien y piadosamente y los que no. Y quienes parece que han vivido moderadamente, enviados hacia el Aqueronte, suben a las embarcaciones que hay para ellos, y sobre estas llegan a la laguna y allá habitan purificándose y pagando las penas de sus delitos si es que han cometido alguno, y son absueltos y reciben honores por sus buenas acciones, cada uno según su mérito. En cambio, los que se estima que son irremediables a causa de la magnitud de sus crímenes, ya sea porque cometieron numerosos y enormes sacrilegios o asesinatos injustos e ilegales en abundancia y cualquier tipo de crímenes por el estilo, a estos el destino que les corresponde los arroja al Tártaro, de donde nunca saldrán. Y los que parece que han cometido pecados grandes, pero curables, como por ejemplo atropellar brutalmente en actos de ira a su padre o a su madre, y luego han vivido con remordimiento el resto de su vida, o que se han hecho homicidas en algún otro proceso semejante, estos es necesario que sean arrojados al Tártaro, pero tras haber caído en él y haber pasado ya un año entero, los expulse el oleaje a los criminales por el Cósito, y a los que maltrataron al padre o a la madre por el Piriflegetonte. Cuando llegan arrastrados por los ríos a la laguna Aquerusíade, entonces gritan y llaman los unos a quienes mataron y los otros a quienes ofendieron, y en sus clamores les suplican y les ruegan que les permitan salir de la laguna y que los acepten allí. Y si los persuaden, salen y cesan sus males, y si no, son arrastrados otra vez hacia el Tártaro. Y desde allí de nuevo por los ríos, y sus padecimientos no cesan hasta que logran convencer a quienes dañaron injustamente. Pues esa es la sentencia que les ha sido impuesta por sus jueces. En cambio, los que se estima que se distinguieron por su santo vivir, estos son los que, liberándose de estas regiones del interior de la tierra y apartándose de ellas como de cárceles, ascienden a la superficie para llegar a la morada pura y establecerse sobre la tierra. De entre ellos, los que se han purificado suficientemente con la filosofía, viven completamente sin cuerpos para todo el porvenir. Y van a parar a moradas aún más bellas que esas, que no es fácil describirlas ni tampoco tenemos tiempo suficiente para ello en este momento. Así que con vistas a esto que hemos relatado, simias, es preciso hacerlo todo de tal modo que participemos de la virtud y la prudencia en esta vida, pues es bella la competición y la esperanza grande. Desde luego que el afirmar que esto es tal cual yo lo he expuesto punto por punto no es propio de un hombre sensato, pero que existen
que existen esas cosas o algunas otras semejantes en lo que toca a nuestras almas y sus moradas, una vez que está claro que el alma es algo inmortal, eso me parece que es conveniente y que vale la pena correr el riesgo de creerlo así, pues es hermoso el riesgo. Y hay que entonar semejantes encantamientos para uno mismo. Razón por la que yo hace un rato ya que prolongo este relato mítico. Así que por tales motivos debe estar confiado respecto de su alma todo hombre que en su vida ha enviado a paseo a los demás placeres del cuerpo y sus adornos, considerando que eran ajenos y que debía oponerse a ellos, mientras que se afanó por los del aprender, y tras adornar su alma, no con un adorno ajeno, sino con el propio de ella, con la prudencia, la justicia, el valor, la libertad y la verdad, así aguarda el viaje hacia el Hades, como dispuesto a marchar en cuanto el destino lo llame. También ustedes, Simias y Cebes y los demás, a su turno, en un determinado momento, marcharán todos. Pero a mí, ahora ya me llama, diría un actor trágico, el destino. Y es casi la hora de que me encamine al baño, pues me parece que es mejor que me bañe y beba luego el veneno para no dejar a las mujeres el trabajo de lavar un cadáver. Uf. Bien, ¿siguen ahí? Ya, creo que sí, ¿no? Listo, pues ese es el mito que nos cuenta, el famoso mito del Fedón, ¿ya? Muchas cosas que se han mencionado, voy a señalarlas en orden, y luego de paso sus comentarios también. Primero, lo primero que te dice, ¿no? Lo primerito que te dice es que tiene una forma geométrica. ¿Qué forma geométrica tiene? Pues ya lo han leído. Es un dodecaedro. ¿Mm? Ahí está, miren. 12 franjas de cuero. Es un dodecaedro. Si uno lo contempla desde arriba, es un dodecaedro. Importante este dato cuando leamos ya el Timeo de acá a unos años, si lo permiten los dioses, leeremos ese diálogo, pero empieza siendo así, un dodecaedro. ¿Qué más? Está llena de colores. De los muchos que hay sobresalen el púrpura, el dorado y el blanco, ¿sí? Y son colores mucho más bellos que acá, mucho más numerosos que acá, ¿no? Hay plantas, hay montes, piedras, seres vivos, pero todo ello es extremadamente bello, ¿no? Es casi como la tierra de los elfos, ¿sí? Ahí hay bosques, hay templos a los dioses están ahí, de verdad, dice, ¿no? De verdad están ahí. Pero también hay ríos de agua y de fuego, ¿no? Y menciona Sicilia. ¿Por qué? Porque Sicilia, justamente, y acá les comento ya lo que dice, pues, este autor, como ven acá, tiene, esto también les he compartido, está en el Classroom, tiene 3 capítulos que te hablan del mito del Fedón, la estructura del mito del Fedón, ¿sí? Con muchas referencias, de dónde viene todo ello. Luego, más adelante acá está, empieza por acá, perdón, la geografía también, de dónde viene esta geografía que está narrando, y también de las fuentes del mito de Fedón, ¿sí? O sea, todo esto que está contando Platón de este lugar es tradición pitagórica occidental, según lo rastrean. Es más, él dice, ¿no? Yo lo he escuchado decir a alguien. O sea, esto me lo han dicho, me lo han transmitido. Me lo dijo alguien. Todo lo que te estoy contando aquí no es mío, pero claro, puede que haya alterado algunas cosas. Porque recuerden lo que dijimos hace unos minutos atrás. Él ha escuchado sabiduría pitagórica y acá está poniendo en escrito, ¿no? Algo de esto, algo de los misterios pitagóricos está aquel que lo narra ahí, ¿no? ¿Cómo es la vida de, ¿no? De las almas que mueren, ¿no? ¿Sí? Y algo más, ¿no? Platón está en este texto heredando justamente esta tradición que luego va a ser recuperada por los neopitagóricos. O sea, es tan perfecto Platón en esta narración del mito, que es un mito en origen pitagórico, que los propios pitagóricos más adelante lo retoman como si fuera de verdad de Pitágoras o de la escuela pitagórica, ¿sí? O sea, esa es la importancia que tiene este mito, no es un mito así que simplemente haya pasado, ¿no? Además, seguramente han encontrado ya bastantes referencias con lo que hace Dante, ¿no? Y con el infierno también, que ahora tenemos, pues, en imagen de, ¿no? El infierno cristiano también. Hay mucho de eso, porque este es en cierta forma la base, ¿no? Tenemos 4 ríos, 4 corrientes: Océano, Aqueronte, Periferitonte, Cósito, ¿no? ¿Sí? Todos son corrientes que están bajo tierra, donde las almas pagan sus culpas, pero los que han vivido de forma santa,
¿sí? Los que han vivido de forma santa, eso dice en el texto griego también, de forma santa, estos, ¿no? Que se han purificado con la filosofía, estos ya están exentos del ciclo de reencarnación. Porque si se dan cuenta que ellos dicen, mira, el alma viene, va, pide perdón y nuevamente vuelve a vivir, ¿no? Ya, en fin. Pero los que se han purificado con la filosofía, los que se han hecho limpios con ella, están libres del cuerpo, ¿sí? Ya no reencarnan en un cuerpo. Ya no tienen esa afección de, ¿no? de sufrir la materia, ¿no? Y claro, al final pone pues su cuota que dice, ¿no? No es propio de un hombre sensato como que creer lo que te he dicho punto por punto, ¿no? Porque recuerda, es un mito. Y eso no quiere decir que sea mentira, ¿no? Es una narración de inapreciable valor y todo lo demás, pero no es pues, no tiene sentido de explicar, ¿no? No quiere ser científico. ¿Vale la pena correr el riesgo de creer esto? Dice él, vale la pena correr el riesgo, ¿no? Bien, no sé, ¿qué les ha parecido esta? No, falta algo más, algo más. Ya, acá una corrección al texto de la traducción. Miren, aquí, como ven, dice, mientras que se afanó por los de aprender y tras adornar su alma, bueno, acá esta palabra está mal puesta, porque adorno es algo, ¿no? Es simplemente una decoración para nosotros. De hecho, en griego es el cosmetas, ¿no? Pero más que adornar es ordenar, porque recuerden el cosmos, ¿no? La cosmética en griego quiere decir no solamente adorno o belleza, sino que también poner orden, ¿no? Así que es, bueno, no sé si ustedes lo entendieron así, pero no está diciendo Platón que uno tiene que adornarse, ¿no? Como si fuera un maquillaje, ¿no? Con la prudencia, la justicia. No, no, es ordenarse más que adornarse. Es ordenarse, ¿no? O como por ahí escuché alguna vez, tiene que cosmetizarse para tratar de encajar el término griego al español también, ¿no? O sea, tiene que ordenarse bellamente, para ponerlo en otras palabras, ¿no? Pero no es simplemente un adorno, pues la prudencia, la justicia, el valor, la libertad y la verdad no son adornos en el alma, no son cosas que están ahí de decoración, sino son algo que uno tiene que asimilarlas para justamente purificarse y salir de este ciclo, ¿no? De reencarnaciones, ¿no? Bien, no sé, ¿alguna comentario? Acá tenía algo que compartir también, déjenme buscarlo. No, acá está. Bien, antes quería comentar simplemente esto, ¿no? Bien, en el texto de Kingsley, que habla sobre el texto, sobre este mito, dice, ¿no? Según el Gorgias, porque recuerden, en el Gorgias también ya habíamos escuchado algo de esto, ¿no? Según el Gorgias, no se trata de que estemos vivos y de que los infiernos se hallen en otro lugar. O sea, acá la tesis de Kingsley es que este lugar que está narrando Platón no es un más allá, sino nosotros ya estamos en ese lugar, solo que no lo percibimos. Vivimos en una concavidad de la tierra por ahí, ¿no? Bien, tomando al Gorgias otra vez para empatarlo con el Fedón, dice él, ¿no? Según el Gorgias, no se trata de que estemos vivos y de que los infiernos se hallen en otro lugar. Al contrario, nosotros ya estamos muertos. Y el mundo que consideramos la vida en la tierra es realmente el propio mundo infernal. El infierno está aquí, ¿no? El mito del Fedón desarrolla la misma idea de forma más extensa. Realmente nosotros, nos explica el mito, vivimos en una pequeña caverna de una de las muchas concavidades escondidas en las profundidades de la tierra, aunque vivimos en dicha concavidad sin divertirlo, creyendo que habitamos arriba en la superficie de la tierra. O sea, no te está hablando de un mundo del más allá, sino que ese mundo también está acá. Sí. O como diría por ahí que sos un alquimista, ¿no? Hay muchos mundos, pero están en este. No nos salimos de este, o sea, es parte de este mundo, solo que no lo podemos percibir todavía, ¿no? Bien, no sé, ¿algún comentario? ¿Algo que les haya despertado? Ya luego vamos a la parte final, ya al cierre, ya cuando pues hay que tomar la cicuta y ya acabar con esto, ¿no? Y si la referencia a Sicilia también es bastante, ¿no? El mismo texto lo dice, ¿no? O sea, es un poco también la geografía de este lugar, ¿no? De Sicilia, ¿no?
los ríos de lava, los ríos de fuego, en fin, todo eso está ahí explicado. Sí, Fernando, lo escuchamos. Sí, yo creo que habría que insistir en que de todo el relato último que has leído, cuando termina de contar el cuento, dice, desde luego que el afirmar que esto es tal cual yo lo he expuesto punto por punto no es propio de un hombre sensato. Ahí está la clave de cómo se ha de evaluar los mitos, cómo se ha de evaluar todo lo que es cuestión de fe. Mm. No tiene nada que ver con la verdad. Mm. No tiene nada que ver con la verdad. Y lo dice claramente el fundador de la teología, Platón. Esto se acepta porque es conveniente. Que es la misma cita que tú has señalado hace poco, comentando esto. O sea, la creencia en los dioses, y que tiene que ver con los mitos y con el asunto de la fe, no tiene nada que ver con la verdad. Se acepta porque es conveniente, y es conveniente porque nos da reglas de vida, que es lo que ustedes han insistido en estas reuniones sobre los mitos, reglas de vida para convivir en paz, en armonía. Y los mitos y los dioses viven en la comunidad en tanto esas reglas se cumplen. Una vez que esas reglas se dejan de cumplir, simplemente ya no convienen y la gente se empieza a alejar entre sí y también se empieza a alejar de aquellas normas que creían venían de los dioses. Los dioses van desapareciendo, van dejando el escenario. ¿No? Y es clave que aquí él lo diga. Como ya recuerdan, he señalado yo en mi trabajito sobre Homo Credens, la tesis central fundamental es que el asunto de la verdad aparece con el cristianismo. Y nada menos que la expresión yo soy el camino verdadero, yo soy la verdad y camino de salvación es en el libro de Juan. Y como sabemos, el libro de Juan es uno de los evangelios escritos muchos años después de Cristo, ya en plena helenización, es decir, es el grupo judío convirtiéndose en cristiano, que ya va asumiendo las creencias griegas, pues entre ellas esto de la filosofía y la verdad. Con lo cual nos ha traído hasta a esta situación grave, pues, con respecto a todas las religiones, y particularmente a la cristiana, pues. Y la gente cree, así igual que en la política, cree que los asuntos se van a resolver cuando tengan doctrina verdadera. ¿Se han dado cuenta de eso? Siempre están buscando la doctrina verdadera, pero ahora que han muerto las ideologías, ¿qué doctrina verdadera hay? Ningún partido ya tiene ningún programa, ninguna ideología. Miremos la crisis que estamos viviendo ahorita en el país, 46. Anoche fui a ver Cónclave, ¿ya? Y ahí sugieren que el nuevo Papa ha de ser alguien que sea relativista. Ajá, ¿te das cuenta? Muy bien hecha, vayan a verla, porque ha sido motivo de inspiración para un artículo de el muy perspicaz del presidente de la Sociedad Peruana de Filosofía, pues. Ah, ok. Ah, está en busquen ustedes, googleen, busquen en el Expreso de hoy día. El decano, el que dirige el cónclave, hace una homilía diciendo que se busca un papa que no sea, pues, amigo de las certezas. Hay que buscar la unión entre todos, porque no hay nadie perfecto por aquí, por allá, Bueno, al final termina justamente siendo elegido como papa alguien que es expresión de no tiene nada de certeza en algo fundamental. No les cuento el final para que la vean. ¿Ya? Y eso ha sido tomado en el aire por el presidente de la Sociedad Peruana de Filosofía.
para presentarse en un artículo hoy en día como que no busquemos hombres perfectos en ningún sitio, por aquí, por allá, sino alguien que haga la concordia. ¿No? Y si ese soy yo, mejor todavía. Ah, 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 Bueno, es decir, el reino del oportunismo más grande. Pero volviendo a Platón, como siempre los griegos lo dicen bien claro, aquí está. Las cuestiones de Dios y de la creencia en el mundo del más allá no son cosa de razón lógica. Es una razón que tiene que ver con la fe y la fe se vive más que se habla, más que se predica, se vive. ujú. Bien, Fernando, vamos entonces ya a la última escena, ¿sí? Y vamos ya al momento más dramático, quizás el más dramático escrito por Platón alguna vez, ¿no? Vamos a recrear pues la escena de la muerte de Sócrates, ¿no? Por eso nos hemos preparado bastante, así que mucha atención aquí. Vamos, queridos amigos, a ver el final de este gran hombre, ¿no? A pesar de todo, por supuesto que ha sido un gran hombre, ¿no? Bien, entonces, a ver todos sus puestos y comenzamos. 3, 2, 1 y ya. después de que él hubo dicho esto, habló Quitón. Bien, Sócrates, ¿qué nos encargas a estos o a mí acerca de tus hijos o de cualquier otro asunto que nosotros podamos hacer a tu agrado y que haremos muy a gusto? Lo que continuamente les digo, nada nuevo. Si se cuidan de ustedes mismos, me harán un favor tanto a mí como a los míos y a ustedes mismos en todo lo que hagan, incluso si ahora no hacen ninguna promesa. Pero si se descuidan y no quieren vivir como siguiendo huellas, según lo que se ha dicho ahora y en tiempos pasados, entonces, aunque hagan muchas promesas en el presente y con gran fervor, no lograrán nada más. En eso nos afanaremos, en hacerlo así. ¿Y de qué modo te enterraremos? Pues como quieran, siempre que me atrapen y que no me escape de ustedes. Sonriendo entonces serenamente y dirigiéndonos una mirada, comentó. No logro persuadir amigos a Gritón de que yo soy este Sócrates que lo está dialogando y ordenando cada una de sus frases, sino que cree que yo soy ese que verá un poco más tarde muerto y me pregunta ahora cómo va a sepultarme. Lo de que yo haya hecho desde hace un buen rato, un largo razonamiento de que una vez que haya bebido el veneno ya no me quedaré con ustedes, sino que me iré marchándome a las venturas reservadas a los bienaventurados, ¿le parece que lo digo en vano? Por consolarles a ustedes y a la par a mí mismo. Salgan pues fiadores ante Critón, pero con una garantía contraria a la que él presentaba ante los jueces, pues él garantizaba que yo me quedaría. Ustedes, por tanto, séanme fiadores de que no me quedaré después que haya muerto, sino que me iré abandonándoles, para que Critón lo soporte más fácilmente. Y al ver que mi cuerpo es enterrado, quemado, no se irrite por mí, como si yo sufriera cosas terribles, ni diga en mi funeral que expone o que lleva a la tumba o que está enterrando a Sócrates, pues has de saber bien, querido Critón, que el no expresarse bien no solo es algo en sí mismo defectuoso, sino que además produce daño en las almas. Así que es preciso tener valor y afirmar que sepultas mi cuerpo y sepultarlo del modo que a ti te sea grato y como te parezca que es lo más normal. Después de decir esto, se puso en pie y se dirigió a otro cuarto con la intención de lavarse, y Quitón le siguió, y a nosotros nos ordenó que aguardáramos allí. Así que nos quedamos charlando unos con otros acerca de lo que se había dicho, y volviendo a examinarlo, y también nos repetíamos cuán grande era la desgracia que nos había alcanzado entonces, considerando simplemente que como privados de un padre íbamos a recorrer huérfanos nuestra vida futura. Cuando se hubo lavado y le trajeron a su lado sus hijos, pues tenía dos pequeños y una hija grande, y vinieron las mujeres de su familia, ya conocidas,
Después de conversar con Critón y hacerle algunos encargos que quería, mandó retirarse a las mujeres y a los niños, y él vino hacia nosotros. Entonces era ya cerca de la puesta del sol, pues había pasado un largo rato dentro. Vino recién lavado y se sentó, y nos hablaron muchas cosas tras esto. Cuando acudió el servidor de los 11 y, puesto en pie junto a él, le dijo: Sócrates, no voy a reprocharte a ti lo que suelo reprochar a los demás, que se irritan conmigo y me maldicen cuando les mando a beber el veneno, como me obligan los magistrados. Pero en cuanto a ti, yo he reconocido ya en otros momentos en este tiempo que eres el hombre más noble, más amable y el mejor de los que en cualquier caso llegaron aquí. Y por ello, bien sé que ahora no te enfadas, sino con ellos, ya que conoces a los culpables. Ahora, pues ya sabes lo que vine a anunciarte, que vaya bien y trata de soportar lo mejor posible lo inevitable. y echándose a llorar, se dio la vuelta y salió. Entonces Sócrates, mirándole, le contestó, Adiós a ti también, y vamos a hacerlo. y dirigiéndose a nosotros, comentó: Qué educado es este hombre. A lo largo de todo este tiempo me ha visitado y algunos ratos habló conmigo y se portaba como una persona buenísima. Y vean ahora con qué nobleza llora por mí. Con que, vamos, Critón, obedezcámosle. Y que alguien traiga el veneno, si está triturado, y si no, que lo triture el hombre. Entonces dijo Critón: Pero creo yo, Sócrates, que el sol aún está sobre los montes y aún no se ha puesto. Y además, yo sé que hay algunos que lo beben incluso muy tarde, después de habérseles dado la orden, tras haber comido y bebido en abundancia, y otros, incluso después de haberse acostado con aquellos que desean. Así que no te apresures, pues aún hay tiempo. Respondió entonces Sócrates: Es natural, Critón, que hagan eso los que tú dices, pues creen que sacan ganancias al hacerlo. Y también es natural que yo no lo haga, pues pienso que nada voy a ganar bebiendo un poco más tarde, nada más que ponerme en ridículo ante mí mismo, apegándome al vivir y escatimando cuando ya no queda nada, con que venga, hazme caso y no actúes de otro modo. Entonces Critón, al oírle, hizo una seña con la cabeza al muchacho que estaba ahí cerca. Y el muchacho salió y, tras demorarse un buen rato, volvió con el que iba a darle el veneno que llevaba molido en una copa. Al ver Sócrates al individuo, le dijo: Venga, amigo mío, ya que tú eres entendido en esto, ¿qué hay que hacer? Nada más que beberlo y pasear hasta que notes un peso en las piernas y acostarte luego. Y así eso actuará. Al tiempo tendió la copa a Sócrates, y él la cogió, y con cuánta serenidad Equécrates, sin ningún estremecimiento y sin inmutarse en su color ni en su cara, sino que, mirando de reojo, con su mirada taurina, como acostumbraba, al hombre le dijo: ¿Qué me dice respecto a la bebida esta para hacer una libación a algún dios? ¿Es posible o no? Tan solo machacamos, Sócrates, la cantidad que creemos precisa para beber. Lo entiendo, pero al menos es posible sin duda y se debe rogar a los dioses que este traslado de aquí hasta allí resulte feliz. Esto es lo que ahora yo ruego y que así sea. Y tras decir esto, alzó la copa y muy diestra y serenamente la apuró de un trago. Y hasta entonces la mayoría de nosotros, por guardar las conveniencias, había sido capaz de contenerse para no llorar, pero cuando le vimos beber y haber bebido, ya no, sino que a mí al menos, con violencia y en trombas, se me salían las lágrimas, de manera que cubriéndome comencé a sollozar por mí, porque no era por él, sino por mi propia desdicha. ¿De qué compañero quedaría privado? Ya Critón, antes que yo, una vez que no era capaz de contener su llanto, se había salido, y Apolodoro no había dejado de llorar en todo el tiempo anterior, pero entonces, rompiendo a gritar y a lamentarse, conmovió a todos los presentes, a excepción del mismo Sócrates. Él dijo: ¿Qué hacen, sorprendes amigos? Ciertamente por eso despedí a las mujeres, para que no desentonaran, porque he oído que hay que morir en un silencio ritual, con que tengan valor y mantengan la calma. y nosotros, al escucharlo, nos avergonzamos y contuvimos el llanto. Él paseó, y cuando dijo que le pesaban las piernas,
Se tendió boca arriba, pues así se lo había aconsejado el individuo, y al mismo tiempo el que le había dado el veneno lo examinaba cogiéndole de rato en rato los pies y las piernas, y luego, apretándole con fuerza el pie, le preguntó si lo sentía, y él dijo que no. Y después de eso hizo lo mismo con sus pantorrillas, y ascendiendo de este modo nos dijo que se iba quedando frío y rígido. Mientras lo tanteaba, nos dijo que, cuando eso le llegara al corazón, entonces se extinguiría. Ya estaba casi fría la zona del vientre, cuando descubriéndose, pues había tapado, nos dijo, y fue lo último que habló. Critón, le demos un gallo a Asclepio, así que págaselo y no lo descuides. Así se hará, Sócrates. Mira, si quieres algo más. Pero a esta pregunta ya no respondió, sino que al poco rato tuvo un estremecimiento, y el hombre lo descubrió, y ya tenía rígida la mirada. Al verlo, Critón le cerró la boca y los ojos. Este fue el fin de Hipócrates que tuvo nuestro amigo, el mejor hombre, podemos decir nosotros, de los que entonces conocimos, y en modo muy destacado, el más inteligente y el más justo. Gracias, chicos. Excelente, gracias. Ya terminamos. Y pues Sócrates ya ha dejado este mundo, ¿sí? Hemos recreado nuevamente el mito en todo caso. Y bueno, sobre esto pues hay mucho que comentar, pero quizás lo más enigmático, ¿no? Son las últimas palabras de Sócrates, ¿no? Pero antes demos un pequeño repaso de qué ha pasado. A ver, bien. Sócrates, al ser preguntado por Fedón de qué quiere que hagan, ¿no? Sócrates dice lo que siempre les he dicho, de hecho, lo que ya les había dicho en la apología, ¿no? Cuídense ustedes, ¿no? Y cuidándose ustedes van a darme beneficio a mí y a ustedes mismos también, ¿no? Luego bromea con él, porque Sócrates es un maestro, ¿no? Bromista, como todo buen maestro, ¿no? Y le dice, mira, Catón le dice, ya, ¿y cómo te enterramos, no? Bueno, como quieras, siempre que me atrapes, dice, ¿no? Que no me escape. Y bueno, quiere aligerar el momento, ¿no? Porque es un momento muy tenso. Y Critón, a pesar de la gracia, no se siente, pues, alegre. ¿Quién se va a sentir alegre, no? Ante la muerte de su maestro, ¿no? Sócrates le dice, mira, Critón piensa que todo lo que he dicho ha sido simplemente para, ¿no? Para tranquilizar ahí, para tranquilizarme a mí, nada más, y no cree que en verdad, no, yo estoy convencido de que voy a ir a un mejor lugar, o sea, no es simplemente palabras las que he dicho, no son cosas que en verdad creo, ¿no? Y entonces le dice pues a sus demás amigos, ustedes sean fiadores, ¿no? De Critón y díganle que en verdad les voy a abandonarlos a ustedes, ¿no? Y que el cuerpo que está ahí es simplemente cuerpo, pero yo no voy a estar ahí, ¿no? Y luego corrige un poco a Critón de que hay que expresarse bien, porque si no, pues uno puede dañar su propia alma, ¿no? O sea, el uso correcto del lenguaje, ¿sí? Bueno, luego viene el servidor. Esta persona es bastante interesante, ¿no? Es el servidor de los 11 que lo condenaron y le dice, ya, tienes que tomar el veneno, ¿no? Y Sócrates entiende que justamente él no es el culpable, ¿no? De hecho, no que son los 11, o sea, y como que el servidor quería escuchar eso, yo siento que es así, ¿no? Que él quería escuchar de Sócrates decir, ¿no? Que él no tiene la culpa de darle veneno, pues por supuesto que no, está siguiendo órdenes nada más. Y también le hace un elogio, sí, le dice que educado es este hombre, ¿no? Y ya luego, pues, Critón le dice, Sócrates, ya que vas a morir pronto, ¿no quieres, no sé, beber, no sé, acostarte con alguien, ¿no? La gente usualmente hace eso, ¿no? Él dice, bueno, es natural que lo hagan, pero yo soy filósofo, o sea, yo no voy a hacer eso porque yo estoy despegado del cuerpo, todo lo que ya he dicho, ¿no? En las sesiones anteriores. Entonces ya viene el servidor, se toma la copa de un trago, nada más, miren, ¿no? Toma la copa de la muerte con un trago. Sócrates es un gran vividor, recuerden, ¿no? Es un gran vividor y justamente muere también como vivió, ¿no? Bebiéndose. Y la descripción que hace es fascinante, déjenme leerlo nuevamente, ¿no? Lo que dice Fedón cuando justamente Sócrates toma la copa, dice, ¿no? Y él la cogió y con cuánta serenidad, ¿no? Sin ningún estremecimiento, sin inmutarse, mirando de reojo con su mirada taurina, ¿no? O sea, no se siente angustiado, parecer, ¿no? Y ya luego, pues, habla de que
hay que morir en silencio ritual, esto es muy importante. Sus amigos están llorando por él, no es natural que sea así, ¿no? Pero dicen, no, hay que morir en un silencio ritual, ¿sí? En eufemia, ¿sí? Y finalmente dice estas enigmáticas palabras de que le debemos un gallo a Asclepio. ¿Qué quiere decir que le debemos un gallo a Asclepio? Bueno, para eso déjenme compartirles lo siguiente y ahora le doy también el pase si alguien quiere comentar algo. Y nuevamente el autor que sale aquí es el querido Peter Kingsley, ¿no? En la nota 59 de la parte 2, ¿no? Capítulo 6, dice lo siguiente, ¿no? Comenta justamente esta sección. Es corta nada más, ¿sí? Déjenme leérselos. Este material también está en el Classroom, por cierto, ¿no? Esta es la cita, ¿verdad? Y dice Kingsley, ¿no? Aunque Platón era un notorio escritor de ficción, ¿sí? Sócrates había sido una figura demasiado conocida en Atenas como para que se inventara tal afirmación. O sea, esta, ¿no? De que le debemos un gallo a Asclepio. Y en cuanto a lo que significa, mientras que en el último intento de Jung de comunicarse antes de morir ha sido prácticamente ignorado, bueno, este texto habla sobre Jung, pero obviemos a Jung, quedémonos con Sócrates, ¿no? Se ha reservado sentido opuesto a las últimas palabras de Sócrates. Y acá comienzan. Los propios estudiosos han contado obsesivamente más de 25 interpretaciones diferentes. Miren, más de 25 interpretaciones diferentes de esta referencia de Sócrates al dios sanador Asclepio. Cada una de ellas es más ridícula y es más descabellada que la anterior. Sin embargo, la única interpretación remotamente plausible es la que a menudo se atribuye a Friedrich Nietzsche. Claro, en su Crepúsculo de los ídolos, ¿no? Cuando habla del problema de Sócrates, Nietzsche dice lo siguiente, ¿no? Nietzsche dice lo siguiente, ¿no? Hasta Sócrates dijo cuando murió, vivir significa estar enfermo a largo tiempo. Le debo un gallo a Esculapio el Salvador. Que Sócrates estaba harto de la vida, ¿no? Más o menos eso es lo que te está diciendo Nietzsche, ¿no? Pero en fin, sigamos leyendo acá a Kingsley, ¿no? Aunque en realidad se remonta a 1500 años antes de Nietzsche. O sea, esta interpretación nietzscheana en verdad es más antigua que Nietzsche, ¿no? ¿A quién pertenece el filósofo Damasio? Que tiene un historial extraordinariamente bueno de aciertos en sus explicaciones de pasajes del Fedón de Platón. Esa interpretación es tan sencilla y significativa como elegante. Tradicionalmente se ofrece un gallo a Asclepio cuando alguien acaba de curarse. Y Sócrates, a punto de morir, pide a su amigo, Gritón, ¿verdad?, que ofrezca un gallo al dios porque considera que su propia muerte es la curación definitiva. Ese es el significado que tiene, ¿no? Que es la curación definitiva. Pero para la mayoría de los filósofos y pensadores modernos, esta explicación obvia es demasiado sombría, por no hablar de demasiado mística, como si ser místico o sombrío automáticamente hiciera que algo no fuera cierto. Protestan airadamente en contra del hecho de que Sócrates nunca habría apoyado la idea de que la existencia física es una enfermedad, y en el proceso pasan por alto lo que realmente dice a lo largo del Fedón de Platón, que la filosofía, la verdadera filosofía, es un proceso de catarsis, ¿no?, de purificación del contaminante mundo físico que termina en la completa separación del alma y del cuerpo. Si a esto añadimos lo que sabemos sobre el pensador histórico llamado Fedón, que existió, es decir, que él también entendía la purificación filosófica y la curación como una y la misma cosa, el cuadro difícilmente podría ser más completo. A lo largo de todo este diálogo platónico, Sócrates ha insistido en que el alma tiene que purificarse separándose del cuerpo y al final da gracias por la curación o purificación última que es la muerte física. Bien, hasta ahí todo en orden. Sigamos leyendo. Queda la única objeción real a esta forma nietzscheana, entre comillas, de interpretar las últimas palabras de Sócrates que los críticos han podido plantear. Ya, ¿cuál es la objeción frente a esta explicación? Que habría sido inaceptablemente presuntuoso, sacrílego, francamente inconcebible, incluso pensar en dar gracias al dios Asclepio por un acto de curación que aún no había tenido lugar, ¿no? Dar gracias de antemano sería impertinente sino impío. Sócrates no puede tener una deuda pasada por algo que aún no ha sucedido, claro. No sucedió en su curación, es cierto. Y no puede estar seguro en absoluto de que está a punto de tomarse unas vacaciones en la isla de los bienaventurados. ¿Ok? Eso es lo que dicen los críticos. A ver cómo se le responde, ¿no? Y aquí nos encontramos con la absoluta estupidez de los eruditos, que aparte de ser los asesinos que Jung les acusó de ser, nunca consiguen ver lo obvio. Estas son las últimas palabras de Sócrates en el momento de morir.
el propio Sócrates afirma en la Apología de Platón, que ya la leímos hace tiempo atrás, ¿no? El propio Sócrates afirma en la Apología de Platón que las últimas palabras pronunciadas en el momento de morir son tradicionalmente visionarias, proféticas. Y a través de la gracia visionaria de la profecía, ahora se le permite ver cómo, después de una vida de esfuerzos purificatorios, para morir antes de morir, la curación final es lo que está por venir. De hecho, incluso el más pequeño de los detalles descriptivos al final del fenómeno de Platón confirma esto. Al tumbarse, después de beber el veneno para morir, se está tumbando para incubar, al igual que la gente se tumba para la incubación ritual en los templos de Asclepio, porque esperan ser curados. Al pedir silencio y quietud, ¿sí?, a todos los presentes, está invocando la quietud del silencio, rituales necesarios para que se produzca la curación. E incluso al cubrirse con su manto, se está ocultando este mundo, tal y como solían hacer las personas durante la práctica de incubación mientras esperaban ser curadas. Como siempre en la tradición de la diatrometía o la curación profética, diatromanteia, perdón, o curación profética, la curación y la profecía van de la mano. Pero para quien no esté dispuesto a morir antes de morir, eso siempre será un completo misterio, ¿sí? Y entonces, pues, según la explicación tanto de Nietzsche, ¿no?, entre comillas, de Damasio y de Kingsley también, estas últimas palabras de Sócrates serían un agradecimiento al Dios por la curación que le ha brindado. ¿Y cómo sabe que el Dios lo ha curado? Porque en sus últimos momentos, según las tradiciones que hay, en los últimos momentos de vida de una persona, uno tiene una visión profética, una visión del futuro incluso, ¿no?, que es distinto de la profecía, pero igual, ¿no? O sea, tiene una visión, ¿no? Entonces, con esa visión de ya haberse curado, él le dice justamente, le debemos un gallo a Asclepio, que ya me curó en esto que va a ocurrir. ¿Sí? Y así termina, pues, es el fin de, como dice Fedón, ¿no?, el más inteligente y el más justo de los que ellos conocieron en vida. ¿Alguno quiere dar algunas palabras? Ya estamos por terminar. Sí, Marco, te escuchamos. Sí, bueno, siempre es una sentir algo de melancolía, de tristeza justamente en esta parte final, cuando Sócrates pues está a punto de morirse, pero recordar la palabra de Sócrates de que bueno, la muerte es un tránsito a una mejor vida, ¿no? La isla de los bienaventurados. Y también con lo que mencionaste es último, me cierra todo justamente lo de la cuestión del gallo de Asclepio, ya que justamente la idea de diatometía pesaba bastante lo que era el silencio. Mediante el silencio ritual, Sí. el individuo se sanaba de las enfermedades. Y mediante lo obvio, como bien mencionaste eso que acabas de decir, la vida debería ser tomada como enfermedad y la filosofía pues viene a ser la verdadera curadora de esto, ¿no?, ya que nos permite entender la muerte de una manera diferente. También la vida, una vida bien llevada nos lleva a una buena muerte y por ende pues a una buena solución ante esta enfermedad que viene a ser la vida como tal, ¿no? Solamente eso sería pues para cerrar este gran diálogo que se ha hecho. Gracias, Marco. Bien, es una ofrenda a la purificación, ¿no?, en pocas palabras, ¿no? El darle un gallo a Asclepio es una ofrenda a la purificación, ¿sí? He luchado por purificarme y lo he logrado, he llegado y le agradezco al Dios por haberlo hecho, ¿no? Sí, es una actitud muy religiosa, muy natural, ¿sí?, que tenían los griegos, que algunas personas todavía lo tienen, ¿no? Cuando dicen gracias a Dios, ¿no?, por esto que me ha llegado, en fin. Es más o menos eso, pero claro, estamos en un mundo antiguo, no estaba todavía el Dios judeocristiano ahí reinando, sino habían diferentes dioses y el Dios de la curación era justamente Asclepio, ¿sí? Bien, quizás también sea una llamada, ¿no?, para ver cómo estamos en ese aspecto, ¿no? Porque como dice él, al final vamos a pasar por lo mismo, o sea, este diálogo nos está de una forma anticipando, ¿no? Vamos a pasar por los últimos momentos de expiración, vamos a entregar el espíritu, como dicen algunas tradiciones. ¿Cómo lo vamos a llevar, no? Esto es bastante personal, ¿no? La pregunta, ¿sí?
Morir como Sócrates me parece una buena forma de morir, ¿no? Rodeado de amigos, ¿sí? Bueno, obviamente lágrimas van a haber, pero él en tranquilidad, ¿no? Sabiendo que lo dio todo y ya sus esfuerzos tuvieron un resultado, ¿no? Y ya se siente purificado, ¿sí? Y tiene que partir. ¿Sí? ¿Algún otro comentario más para cerrar ya? Fernando, lo escuchamos y luego creo que Ernestina también quiere conversar con nosotros. Sí. ¿Sí? Además, con la muerte de Sócrates, Platón, que quién sabe si efectivamente esa escena ocurrió, pero Platón, ¿qué está haciendo? Como dice Nietzsche, Platón está presentando en la muerte de Sócrates al hombre que sabe que si ha sido virtuoso en este mundo, no tiene por qué temerle a la muerte como el final de todo, como era la creencia tradicional, sino va a pasar a una nueva vida. Y Nietzsche dice en El nacimiento de la tragedia, así Sócrates se convierte en el nuevo ideal, jamás visto antes en parte alguna, de la noble juventud griega. Ante esa imagen se postró con todo el ardiente fervor de su alma de entusiasta, sobre todo Platón, el joven heleno típico. Fin de la cita. Y vivió y virtuoso desmesuradamente este Sócrates moribundo, ¿no? Va a ser el prototipo para la juventud posterior. De ahí que Sócrates, en la versión de Platón, sea presentado, ya yo agrego al final de mi librito que tú recordaste, como el verdadero filósofo, y este no es tanto aquel que sabe pensar y crear sistemas de ideas, subraya Giovanni Reale, cuanto sino más bien aquel que sabe vivir y morir en armonía con el propio pensamiento. Claro, claro. ¿Y cómo hemos de vivir? Hemos de vivir, como dice en el banquete, hemos de vivir sabiendo combinar la tragedia con la comedia. Si me permite, leo el final de mi trabajo. Platón en el banquete, una de sus obras más hermosas, no solo nos ha dejado una acabada descripción del maestro, sino que ha expuesto simbólicamente la máxima enseñanza de Sócrates. Al final del diálogo, solo quedan despiertos con Sócrates Agatón, el poeta trágico, y Aristófanes, el poeta cómico. Y el maestro les insiste en la necesidad de reconocer que corresponde al mismo ser humano ser a la vez poeta trágico y poeta cómico. Y al quedar Sócrates reconocido como el mejor poeta y el mejor bebedor, es un tácito reconocimiento a su dionisíaca naturaleza, en la que las dos facetas de la misma divinidad pugnan por prevalecer, aunque el Sócrates filósofo, mejor dicho, el personaje de Platón, se incline más por la parte apolínea, abriendo así la puerta para el desarrollo del filosofar platónico que se impondrá en los años y siglos próximos, convirtiéndose en un prosopón máscara para su distinguido discípulo que lo inmortalizará. Esa es la línea de Platón, pero lo que los historiadores dejaron de lado, lo han soslayado, es que hay otro discípulo, Antístenes, que va a poner de relieve la parte apolínea y la parte también dionisíaca, y su seguidor Diógenes va a exaltar la dionisíaca que corresponde a lo que se vive. El mundo se ha puesto al revés, ha llegado el momento de la muerte, del caos, y yo soy el Dionisos encarnado. Como ustedes saben que es el final de mi trabajo de Diógenes, que ya lo tengo publicado de manera así bamba, chicos, con Editorial Mari sale, ya les enseñaré ese. Okay. Esa es otra sorpresa. Ya después haremos la oficial con Numen. Bien, Fernando, gracias. Sí, justamente hay que recordar que
Sócrates es un maestro de múltiples máscaras, ¿no? Y una de ellas es la platónica, pero no es la única, si bien es la que se impone, ¿no? O la que se impuso, porque ya también salen trabajos, como menciona Fernando, ¿no? Que están recuperando la otra parte, ¿no? La parte más festiva, más alegre, más dionisiaca, ¿no? Y ahí están, pues, los amigos cínicos, ¿sí? Muy bien, pues entonces déjenme cerrar esta sesión y vamos a los anuncios. Déjenme terminar la grabación y vamos con los anuncios del siguiente diálogo que también ya se aproxima y justamente es el diálogo que Fernando acaba de mencionar, ¿no? Que es el banquete, ¿no? Déjenme terminar con esto y nos quedamos conversando un ratito.